Todo comenzó en 1993, cuando el grupo Transmeridian fue formado por dos visionarios que pensaron en grande, cuando pocos se atrevían, y quienes, a pesar de saber lo retador que sería el camino, estaban seguros de a dónde querían llegar. Hoy, 30 años después, podemos decir con orgullo que ese sueño sí era posible. Cuando recordamos el difícil contexto en que el grupo Transmeridian inició operaciones, una época de conflicto y un panorama desolador, a veces nos parece increíble porque muchos no se hubiesen atrevido a hacer empresa en esos momentos. Pero Ralph y Carlos apostaron por el país y hoy vemos con orgullo el resultado de ese gran sueño. Transmeridian es la primera empresa de las 9 que forman hoy este gran grupo. En el año 93, cuando empezó todo, tuvimos claro que nuestro principal reto era y es representar en YK, siendo agentes generales en el Perú. Enfocados en brindar soluciones integrales y eficientes a nuestros clientes. Reconociendo que todo esto es posible gracias al compromiso del equipo que nos ha acompañado y sigue acompañando en este camino. En el 2005, la creación de Antares Logistics fue el comienzo de nuestra expansión vertical en la cadena logística. Lo cual significó el cambio y la mejora, no solo en el rubro, sino también en la vida de los que formamos parte de la empresa. Fue así que el grupo Transmeridian subió la apuesta y decidió dar el siguiente gran paso creando Contrans, una empresa dedicada al rubro del almacenaje. Primero con la sede de Callao en el 2007. Y luego en Lurín en el 2017. Con miras a seguir creciendo en un futuro muy cercano. Este exitoso proyecto benefició a muchos clientes. Gracias al equipo profesional y dedicado de 379 personas. Quienes tenemos el compromiso de mantener a Contrans como un referente en el mercado. En el 2010 fuimos por más. Así se crea Antares Aduanas, concentrándonos en convertirnos en un sólido asesor en legislación aduanera para nuestros clientes. Y siempre siguiendo la filosofía del grupo de crear ambientes de apoyo y compañerismo. En el 2012, Intermar se une al grupo Transmeridian para brindar servicios de cabotaje y de fletamiento de naves y de cargas. Ese mismo año, en el 2012, con 7 camiones de Antares Logistics y 32 camiones de Contrans, se crea Transporte Meridian como empresa independiente. Complementando aún más la cadena logística y trasladando la carga de nuestros clientes. Lo cual sirvió para dar oportunidades de trabajo a más personas. Como a mí, que gracias a Transportes Meridian hoy tengo la estabilidad necesaria para darle la tranquilidad a mi hogar. La siguiente novedad en el grupo Transmeridian fue Mercator Perú, que llegó para atender de forma exclusiva a One. Nuestro objetivo principal es optimizar nuestros procesos y la gestión de nuestros recursos, para ofrecer mejores soluciones y conectarnos más con nuestros clientes. Y esto es posible gracias al excelente equipo que conforma esta gran familia. Una familia que ha traspasado fronteras a través de la llegada de Mercator Bolivia. comprobando así que los sueños del grupo Transmeridian no tienen límites. Es este mismo desafío de expandirnos que también nos llevó a asociarnos con Yusen Logistics Japón para abrir Yusen Logistics Chile en Santiago, lo que permitirá desarrollar un negocio logístico integral, logrando una sólida red de cobertura en Perú, Bolivia y Chile. Hoy somos más de 900 personas las que conformamos el grupo Transmeridian, continuando con el sueño que iniciaron Ralph Petersen y Carlos Castro, con el más grande orgullo, y así será siempre.
por ellos, por quienes se unieron en el camino y por ustedes, es que hoy queremos decirles gracias. Gracias por la historia que venimos escribiendo y por todo lo que aún queda por contar. ¡Feliz aniversario, Grupo Transmeridian! Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Angeli Arredondo y seré la moderadora del día de hoy. Espero que de muchos otros también. A nombre del Grupo Transmeridian, reciban un refrescante saludo. Refrescante, sí, no caluroso, porque con este verano largo tenemos suficiente. Bienvenidos al primer webinar del año y por supuesto esperamos que haya, no esperamos, vamos a realizar muchísimos otros que ya están programados a lo largo de este ejercicio. Permítanme hacerles una breve reseña del Grupo Transmeridian. Seguramente aquellos clientes que nos acompañan a lo largo de este periodo podrán dar fe de mucho de lo que les comento. En este año 2023, y como habrán visto en el video que pudimos compartir con ustedes, el Grupo Transmeridian ha cumplido 30 años en el mercado, de las cuales hoy en día conforman 9 empresas que se han formado durante todo este periodo. En dicho lapso también contamos con más de 900 colaboradores y cubrimos toda la cadena logística internacional. Línea naviera, agente de carga internacional, agente de aduanas, transportista local y nacional, depósito temporal, simple, autorizado, centro de distribución y nuestras sedes en Bolivia y Chile. Continuamos teniendo como socio a Nippon Yusen Kaisha, una de las navieras japonesas más grandes e importantes del mundo. Sin más que decir, en realidad hay mucho más, pero por supuesto los que estamos aquí presentes hemos venido para escuchar la actualización en procesos aduaneros de importación. Me es muy grato presentarles al doctor Javier Ollarse, quien cuenta con un máster en International Business por la Universidad Rey Juan Carlos de España, maestro en Derecho Civil y Comercial y doctor en Educación. Seguramente ha sido docente de muchos de los asistentes. Docente en escuelas de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, dicho todo esto, le doy pase al doctor Ollarse, a fin podamos iniciar con la exposición. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Yuli. Gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a la presentación programada para el día de hoy, en el que tendremos la oportunidad de conocer los aspectos vinculados a las modificaciones presentadas en la Ley General de Aduanas. En primer lugar, permítanme mencionarles que la normativa aduanera se encuentra en permanente cambio, en permanente evolución. Y este proceso de evolución y cambio se da en diferentes marcos legales. Los tratados de libre comercio, la Ley General de Aduanas, el reglamento, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal, los pronunciamientos institucionales que emite la propia institución aduanera y las resoluciones de la administración tributaria. Incluso, miren, hace menos de 24 horas se ha publicado una resolución ministerial que modifica los plazos que se van a tomar en cuenta para las notificaciones de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal a través de medios electrónicos. Entonces, no hay nada más cambiante en el mundo de los negocios internacionales que las normas vinculadas a los aspectos aduaneros y de comercio exterior. En primer lugar, hagamos un comentario sobre el despacho aduanero. El despacho aduanero, como todos sabemos, es el conjunto de formalidades que se deben desarrollar para efecto de obtener el desaduanamiento de una carga. En materia de importaciones, el despacho
aduanero obligatorio en la modalidad de despacho anticipado, el cual consiste en que se debe adelantar el trámite, la gestión aduanera, transmitiendo electrónicamente los datos de la declaración aduanera de mercancías antes de la llegada del medio de transporte, salvo las excepciones establecidas en la propia norma. El despacho diferido está cayendo en desuso, ¿no? El despacho diferido es aquella modalidad que en el pasado, me refiero al año 2019 hacia atrás, permitía que usualmente, por eso se le llamaba incluso despacho normal, ¿no? Que la carga primero llegue al Perú, se descargue, se destine hacia un almacén o zona primaria aduanera, y dentro de ese recinto se iniciaban recién los trámites para la transmisión electrónica de la declaración y el resto de las formalidades aduaneras. Este despacho diferido está cayendo en desuso. Hoy en un gran porcentaje se viene realizando el despacho de manera anticipada y queda para cierto tipo de mercancías consideradas como envíos de socorro o envíos de urgencia la posibilidad de tramitarlo como despacho urgente. La aplicación de esta nueva modalidad de despacho anticipado empezó a regir a partir del 31 de diciembre del 2019. Y las excepciones que estableció la norma aduanera son las siguientes. En principio, los despachos de importación a priori deben tramitarse bajo la modalidad de despacho anticipado, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, las declaraciones simplificadas de importación, ¿no? Que, como todos sabemos, se trata de aquellas declaraciones cuyo valor FOB no excede $2.000 americanos. O aquella mercancía que por el tipo y naturaleza del bien, tratándose de un envío de socorro o envío de urgencia, debe ser tramitado como despacho urgente. O aquella mercancía que ya está en el Perú, por ejemplo, sometido al régimen de depósito y está en territorio peruano y necesita destinarlo al régimen de importación para el consumo antes de que vence el plazo del régimen de depósito. En ese caso, está exceptuado de ser anticipado porque evidentemente la mercancía se encuentra en el Perú. Del mismo modo, está exceptuado del despacho anticipado aquellas mercancías que ingresan al Perú bajo el régimen de contingentes arancelarios. Los contingentes arancelarios son compromisos que el Perú ha firmado a través de los tratados de libre comercio, normas mediante las cuales se establecen cuotas de mercancías en función a su volumen para que tengan oportunidad de gozar de las rebajas o exoneraciones arancelarias. Se fija topes, ¿no? Las primeras 100 toneladas métricas en el año, por citar un ejemplo. En consecuencia, debe ser sometido a despacho diferido para efecto que la autoridad aduanera pueda llevar el control correcto de ese tope establecido como contingente arancelario. Del mismo modo, las mercancías que ya se encuentran en el Perú, ¿no? Como el caso de las zonas francas o zonas especiales de desarrollo de hilo o paita, si es que han ingresado a esa zona y se requiere nacionalizarlo al resto del territorio del Perú, estando ya en territorio peruano, debe tramitarse como despacho diferido. Lo propio se ha establecido para el caso de mercancías restringidas, que son aquellas, como comprenderán, que para ingresar a nuestro país requiere de un permiso, una autorización o documento autorizante y en este caso no están obligados a hacer despacho anticipado. También, dentro de las excepciones, es importante mencionar a la famosa ley 29963, que es una ley que se creó precisamente para brindar un conjunto de facilidades a aquellos eventos internacionales declarados de interés nacional, como por ejemplo el siempre recordado, gratamente recordado evento llamado los Panamericanos Lima 2019, ¿no? Que fue prácticamente una oportunidad que tuvimos para demostrar la capacidad que tiene el Perú para organizar eventos de esa magnitud. Lo propio ocurre en materia de excepciones con las mercancías calificadas como donaciones porque requieren un trámite distinto, diferente, ¿no? Y por lo tanto no se necesita hacer despacho anticipado, lo pueden hacer despacho diferido. Entonces, a priori,
el despacho anticipado es obligatorio, solamente estas son las excepciones que establece la norma. En consecuencia, si es que la mercancía que ingresa a territorio peruano no se encuentra dentro de las excepciones que acabo de explicarles, significa que el haber decidido esperar que llegue la carga, ingrese a una zona primaria aduanera o un almacén aduanero para recién iniciar el trámite por despacho diferido, constituye hoy una infracción sancionable con multa, ¿ok? En la tabla de infracciones y sanciones. Para quienes están realizando el despacho diferido, que hoy se ha reducido el plazo a solo 15 días después de la descarga para poder numerar la declaración, en caso contrario va a incurrir en abandono legal, es importante recordar que la propia norma aduanera, en casos debidamente justificados, permite la prórroga por 15 días adicionales y por una sola vez. Respecto a los despachos urgentes, un aspecto importante deben recordar. Hemos dicho que los despachos urgentes obedecen al tipo de mercancía, pero ojo, eso no significa de ninguna manera, por tratarse de un despacho urgente, que tratándose, por ejemplo, de mercancías restringidas, no tenga la obligación de cumplir con la formalidad de presentar los documentos autorizantes. Lo único que se establece en el despacho urgente es la simplicidad y la velocidad en la que se realiza el despacho, pero no está exento del cumplimiento de todas las formalidades establecidas en el régimen. Otro aspecto importante es el hecho de haber regulado también vía reglamento el caso de los despachos parciales. Se señala que las mercancías amparadas en un solo conocimiento de embarque, carta aporte y que no constituya una unidad, salvo que se presenten en pales o contenedores, pueden ser objeto de despachos parciales y sometidos a destinaciones distintas. El reglamento en este caso permite el desdoblamiento, ¿no?, y la separación de bultos. Pasemos ahora a hablar de la declaración aduanera. Respecto a la declaración aduanera, 3 temas debemos subrayar. En primer lugar, la declaración aduanera es un formato electrónico aprobado por la Administración Aduanera y que hoy tiene una adecuación al estándar internacional de las declaraciones que se tramitan a través de los diferentes países con los cuales tenemos acuerdos comerciales por el mandato de la Organización Mundial de Aduanas. Estos datos transmitidos de manera electrónica, un segundo tema que debemos subrayar, es que gozan de plena validez legal, salvo obviamente prueba en contrario, ¿no? Y además, esta forma de transmisión de la declaración aduanera a través de una plataforma electrónica permite el uso de la firma electrónica y la posibilidad de que los representantes legales puedan, ¿no es cierto?, asumir responsabilidad con el uso del password o clave electrónica que utilizan para esta gestión. Esa declaración transmitida a través de los canales correspondientes electrónicamente hacia la aduana, una vez aceptada y admitida a trámite, el sistema aduanero le asigna un número. Con la aceptación de esa declaración se da nacimiento a la obligación tributaria aduanera. Entonces, esa declaración sirve de base para determinar el monto de la deuda aduanera, salvo algunos errores que se puedan cometer y en cuyo caso se puede solicitar las rectificaciones. Otro aspecto que es necesario comentar es que dicha declaración tiene el carácter de declaración jurada. La declaración aduanera de mercancías, la DAM, que algunos todavía le siguen llamando DUA, por el recuerdo del pasado, esta declaración aduanera de mercancías tiene la categoría de una declaración jurada. Si revisamos el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, llegaremos al convencimiento de que un documento presentado bajo cualquier medio, sea este electrónico o físico, sea impreso en papel ante cualquier entidad pública, si tiene carácter de declaración jurada, significa que el que lo presenta es responsable absoluto de la veracidad de la información contenida en dicha declaración y se presume que ha verificado que esos datos correspondan a la verdad material. De ahí que la consecuencia, en caso de demostrarse lo contrario, es que puede asumir responsabilidad administrativa, responsabilidad tributaria y responsabilidad penal. Entonces, muy importante tomar en cuenta este aspecto. Ahora, los actos humanos
están teniendo un porcentaje de falibilidad. Es decir, no existe la perfección. La perfección siempre es una aspiración permanente de la raza humana. Y enhorabuena, eso forma parte de nuestro ADN. Pero de una vez o de otra, hemos cometido errores. Y las declaraciones son posibles de contener algún tipo de error. En ese caso, el declarante, el agente de aduana, puede solicitar la rectificación electrónica de datos y esa rectificación electrónica de datos puede aprobarse automáticamente o puede concederse el plazo de 3 días para que presente los documentos sustentatorios, la administración verifique y acepte la rectificación. Entonces, en tanto y en cuanto la aduana no haya emitido una medida preventiva, como es la incautación o la inmovilización de la carga, se puede solicitar la rectificación de las declaraciones antes de la selección del canal de control. ¿Ok? En el despacho anticipado, hablando de los que hacen despacho anticipado, existe un primer beneficio y es que las declaraciones que pudieran tener algún tipo de error pueden ser rectificados dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la fecha de término de la descarga sin aplicación de la sanción de multa, ¿no? Salvo los casos establecidos en el reglamento. ¿Qué es lo que podemos rectificar en una declaración? La rectificación, recordemos, se puede hacer a pedido de parte, o sea, el propio usuario lo puede solicitar electrónicamente o de oficio, si es que la autoridad aduanera, dentro de su acción de control, verifica, ¿no? Encuentra que hay un error, lo rectifica de oficio, ¿ok? Y lo cual podría dar como consecuencia la determinación de un nuevo monto de la deuda, ¿no? O la imposición de alguna multa. Esta solicitud, como lo he mencionado anteriormente, rectificación, puede ser aprobada automáticamente por la autoridad aduanera y dentro de la posibilidad de rectificación también se considera la anulación o apertura de series para aquellas mercancías amparadas según una misma declaración. Ojo, si es que ya existe una medida preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, la sanción de multa de todas maneras se debe aplicar, porque recuerden lo que dije hace unos instantes, solamente se liberan de sanción si es que aún no se ha dispuesto una medida preventiva. Las declaraciones de aduanas pueden también ser legajadas. ¿Qué es el legajamiento? En términos sencillos, es el archivo de una declaración. Queda sin ningún tipo de valor fiscal. Es como si no se hubiera presentado. En pocas palabras, se anula. Para que se produzca el legajamiento, hay causales. Por ejemplo, que se trate de mercancías prohibidas, no debieron ser destinadas, se legaja la declaración. O mercancías restringidas y no cuentan con la documentación autorizante. O mercancías que llegaron al Perú totalmente deterioradas o siniestradas, ¿no? O mercancías que al momento de su reconocimiento físico o su verificación en zona primaria después del levante, se constate que no cumplen con el fin para el que fueron adquiridas, entendiéndose como tales aquellas que resulten deficientes, ¿no? Es decir, que no cumplen con las especificaciones técnicas pactadas o no son las que fueron solicitadas. Entonces, las causas de legajamiento son expresas. ¿Ok? Y se establece, por ejemplo, las mercancías a las que no les corresponde la destinación aduanera que han solicitado, mercancías que no arribaron al Perú, se legaja la declaración, se tramitó por anticipado y la carga nunca llegó, se legaja la declaración. Mercancías no habidas en el momento del despacho, transcurridos los 30 días calendarios siguientes a la numeración de la declaración. O mercancías no embarcadas al exterior, en el caso de exportaciones, durante el plazo que se otorga para el embarque, que son 30 días calendarios. En ese caso, se produce el legajamiento de la declaración y hay que iniciar el trámite nuevamente. Otro aspecto que es importante subrayar es el tema de la suspensión de plazos. ¿Qué es la suspensión de plazos? La suspensión de plazos es la suerte de un beneficio que tienen los usuarios cuando exista algún evento que impide cumplir con determinado trámite o con determinada presentación de documentos o un requerimiento de la aduana. ¿Por qué no lo pueden cumplir? Por razones ajenas al propio usuario. Entonces, en este caso en particular, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que el plazo que otorga la autoridad aduanera para el cumplimiento de determinados trámites u obligaciones queda suspendido
por fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática atribuible a la administración aduanera, por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado ante la autoridad aduanera. Es importante mencionar la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito es un evento de la naturaleza. Fuerza mayor es un evento originado por la mano del hombre. ¿Cuál es el denominador común? Que son eventos imprevisibles, ¿ok? Y cuando la suspensión es a pedido de parte, la solicitud, ojo, debe ser presentada antes que se vence el plazo que quieren suspender, porque no puede suspender un plazo que ya se venció. Pasemos a continuación a ver un segundo tema. Algunos cambios que se han producido en la gestión de importación para el consumo. En principio, recordemos que el régimen de importación para el consumo es aquel que permite el ingreso legal de mercancías a nuestro país luego de haber cumplido dos condiciones básicas, ¿no? Haber declarado ante la aduana para realizar el pago o garantía de los derechos arancelarios y demás impuestos y el cumplimiento de todas las formalidades y obligaciones aduaneras. La importación de carga general tiene 4 aspectos que subrayar. El importador debe hoy tener el RUC activo y no tener la condición de no habido, para efecto que su declaración pueda ser aceptado electrónicamente al transmitirse ante la autoridad aduanera. Hoy las importaciones cuentan con documentos digitales. La mayor cantidad de documentos presentados como respaldo en las declaraciones de importación ya navegan en formatos digitales. Lo mismo ocurre en el caso de mercancías de importación restringida. Ejemplo, celulares, medicinas, alimentos, ¿no? Equipos, por ejemplo, médicos, requieren permisos y autorizaciones de los sectores competentes. Deben contar con la documentación autorizante para efecto de tramitar correctamente la importación. Hoy, a través de la ventanilla única del comercio exterior, es posible tramitar electrónicamente esos permisos y autorizaciones. Un aspecto fundamental es que el régimen de importación de carga general requiere la presencia obligatoria de un agente de aduana, que es quien se va a encargar de transmitir electrónicamente la declaración, siempre que el valor de la mercancía supere los $2.000, para lo cual el agente de aduana debe recibir el mandato para despachar. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato privado entre el importador y el agente de aduana, encargándole el despacho de la mercancía. Este mandato en el pasado era usual que se pudiera ejecutar con el endose del documento de transporte. Hoy existe, otra vez utilizando la tecnología en materia de información y comunicaciones, es posible ingresar a la página web de la SUNAT y registrar el mandato. Cada importador con su RUC y clave SOL puede ingresar a esta opción y poder consignar el nombre o el RUC o el código del agente de aduana elegido para ese trámite. Incluso lo pueden registrar para un despacho, para un solo régimen, para varios regímenes aduaneros, para una sola jurisdicción aduanera o para varias intendencias, o lo puede registrar por un periodo, por un plazo, no solo para una declaración. Puede ser por un mes, 6 meses, máximo 1 año. El despacho anticipado, volviendo entonces al tema inicial, señalando que el despacho anticipado es obligatorio, hoy tiene 4 fortalezas. La previsibilidad, que significa que los que realizan importaciones no lo hacen de manera, yo diría, casual, ¿no? O anecdótica. Obedece a un plan, ¿no? Por ejemplo, en este momento, abril, ya están empezando a llegar al Perú las mercancías que han sido adquiridas meses antes para la campaña por el Día de la Madre, y también están empezando a llegar las mercancías para ser vendidas durante las fiestas patrias. Miren la previsibilidad, ¿ok? El despacho anticipado te permite eso, ¿no? Y en materia de planificación, también te permite costear las operaciones de importación para tener un flujo correcto de todos los costos logísticos que van a estar involucradas con el despacho anticipado. Y por lo tanto, ahí te vas a dar cuenta con números fríos, los números no mienten, que el despacho anticipado te permite cierto nivel de ahorro, dado que existe la posibilidad de retirar la mercancía desde el propio terminal portuario, aeropuerto o puesto de control en frontera. Por último, el despacho anticipado te ofrece la competitividad.
Esto medido, como lo diría Michael Porter, ¿no? La competitividad es aquella fortaleza mediante la cual logramos ahorrar costos logísticos, anticiparnos a la competencia, a mi competidor, para colocar las mercancías dentro de los plazos pactados o adelantándome a los eventos comerciales que se van a originar en nuestra patria y de esa manera logrando una mayor rentabilidad en los negocios. El despacho anticipado es una apuesta por la rapidez. Hoy la gestión aduanera es digital. Si a eso le sumamos el uso de garantías previas a la numeración de la declaración, que veremos en unos minutos, la posibilidad de asignar el canal de manera inmediata y el levante en menos de 48 horas, van ustedes a poder comprobar que existen enorme cantidad de casos de éxito de importadores que obtienen casos como los que les menciono ahí, ¿no? En esta presentación, ¿no? Que a las 9 de la mañana del día de hoy, un importador ha numerado su declaración por despacho anticipado. A las 9:01 ya le asignaron el canal de control, fue canal verde. A las 9:02 ya tuvo el levante. Y en este momento está esperando el arribo del avión, ¿no? Que traerá su carga al Perú. Está programado el aterrizaje para las 6 de la tarde. Pero como ya tiene levante, está coordinando con los operadores logísticos para que puedan recogerlo desde las bodegas del avión directamente a sus tiendas o almacenes. El despacho anticipado, entonces, es una apuesta por la innovación en importaciones, utilizando tecnología, permitiendo una mayor apertura de mercados, convirtiendo al Perú en un país sumamente confiable para hacer negocios internacionales. También ha permitido la celeridad en los trámites porque se han reducido los tiempos para el levante de las mercancías y el importador logra de esta manera la fidelización de sus clientes en el territorio peruano porque cumple su compromiso de entregar las mercancías incluso antes de los plazos pactados para la entrega. Todo eso tiene un solo objetivo: mejorar la competitividad del sector importador y con ello la competitividad del país. Recuerden que el que realiza despacho anticipado como importador tiene también la ventaja de poder realizar el reconocimiento previo de la mercancía, estando todavía en zona primaria, para efecto de verificar si la mercancía llegó de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de compra-venta internacional. Si ha habido algún error, se puede rectificar la DAN sin sanción dentro de los 15 días siguientes a la descarga y también existe la posibilidad de realizar el pago diferido de los tributos aduaneros sin intereses en el momento que se haya presentado la garantía previa a la numeración de la declaración. Hacer despacho anticipado no significa de ninguna manera no presentar ningún tipo de documentos. Los documentos son importantes, son necesarios, son obligatorios. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? Seguimos exigiendo los mismos documentos que respalden y sustenten una importación. La diferencia está que ahora ya no imprimimos papel. Protegiendo la ecología y el medio ambiente, ya no estamos tumbando árboles para seguir produciendo papel. Ahora, a través de las plataformas digitales, se puede tener acceso a la factura proforma, al packing list, incluso los certificados de origen en el marco de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones ya se emiten digitalmente. Las facturas comerciales, qué duda cabe, ya son documentos electrónicos. Lo propio está ocurriendo paulatinamente con los documentos de transporte, como ocurre con la guía aérea. Las transferencias bancarias se hacen a través del código SWIFT internacional. El volante de despacho aduanero también se transmite electrónicamente. Las pólizas de seguro del mismo modo. Y los permisos y autorizaciones para mercancías restringidas que están en el libro de otros documentos también se emiten digitalmente. La gestión documentaria se ha simplificado. Hoy tenemos el acceso con un clic a ver toda la documentación que sirve de respaldo para la declaración aduanera de mercancías. Y a tono con lo que les acabo de mencionar, también es importante que recordemos que se modificó el procedimiento de reconocimiento físico y se ha implementado el reconocimiento físico remoto desde el 20 de abril del 2021 durante el estado de emergencia sanitaria o desastre natural, cuando se trate de zona, lugar o ruta peligrosa y de alto riesgo, o cuando la naturaleza de las mercancías o necesidades operativas de cada intendencia lo justifique, se puede realizar el reconocimiento físico remoto. La novedad es que se va a ahorrar tiempo y se va a conseguir aliados estratégicos, que son los operadores logísticos, precisamente para acortar la distancia y el tiempo que se invierte en esta diligencia, obviamente garantizando el interés fiscal.
En resumen, en el tema de las importaciones digitales diremos que antes los documentos se presentaban en formatos físicos, hoy hasta las notificaciones son electrónicas. Se ha reducido en 70% el tiempo de liberación de las mercancías. El mandato con el cual contratan a la gente aduana ya no es un papel impreso, endosado, firmado, sino es un mandato electrónico. La asignación del canal de control en el despacho anticipado no está condicionado al pago de tributos, apenas se enumera que asigna el canal de control. Y todo esto va de la mano con el beneficio que reciben los importadores de poder realizar consultas masivas a través del sistema web y poder de esa manera hacer un seguimiento permanente a sus despachos. Veamos ahora las modificaciones en el trámite de exportaciones digitales. El Perú nuevamente ha sorprendido que en plena etapa de recuperación post-pandemia seguimos mostrando cifras alentadoras en el crecimiento sostenido de las exportaciones. Estamos superando los 60.000 millones de dólares en exportaciones. La exportación es un régimen aduanero privilegiado en todos los países, no solo en el Perú, porque permite ampliar nuestros mercados de destino para los productos que el Perú produce, pero a su vez permite captar las divisas, ¿no? Para hacer que la cadena de pagos se encienda en nuestro país y de esa manera generemos más riqueza, más empleo, mayor bienestar. Las exportaciones no están afectas a pago de tributo alguno, pero sí acceden a beneficios tributarios como el drawback y el saldo a favor del exportador. El procedimiento de exportación digital hoy tiene 5 pasos sencillos. Se inicia con la transmisión electrónica de datos a cargo de un agente de aduana. Una vez que el almacén confirma la recepción de la mercancía que se va a exportar, electrónicamente en segundos se le asigna el canal de control. Culminada la diligencia de reconocimiento físico, si es que fue seleccionada a canal rojo esa declaración, se concede el levante. Y a partir de ahí, solo queda esperar la autorización para el embarque en el puerto o aeropuerto. Y una vez que la mercancía ya abandona nuestro país, el exportador puede directamente y sin intermediarios regularizar su declaración de exportación y acceder a los beneficios aduaneros. Hoy, en exportaciones, también es posible presentar los documentos de manera electrónica. Es decir, ya han desaparecido la exigencia de tener que presentar documentos físicos, en formato físico, ¿no? Hoy ya la gran mayoría de documentos se tramitan en plataformas digitales. La propia declaración aduanera de mercancías ya es un formato digital. La factura o boleta de venta de exportación es un documento electrónico que lo pueden generar desde la página web de SUNAT de manera gratuita. El documento de transporte en la vía aérea ya es digital. Los documentos de autorización para mercancías restringidas ya son electrónicos. Los certificados de origen ya son electrónicos. El mandato con el cual eligen al agente de aduana para su participación en los despachos de exportación ya son electrónicos. Es más, incluso los exportadores que tienen la certificación OEA gozan de atención prioritaria en el reconocimiento físico precisamente para simplificar los tiempos y los trámites. ¿Cómo ha cambiado todo este sistema? En un flujo sencillo, podemos decir que todo se inicia con la numeración de la declaración a través del mandato electrónico. La mercancía ingresa al depósito temporal elegido por el exportador y en el momento que el depósito temporal comunique electrónicamente a la autoridad aduanera la recepción de la mercancía, el sistema le asigna el canal de control. Si fue seleccionado a canal rojo, reconocimiento físico, se programa con el agente de aduana la visita al almacén para el reconocimiento físico. Si todo está conforme, se concede el levante y se autoriza la salida de la mercancía desde el depósito temporal hacia el puerto. Una vez ingresado al puerto y obtenido el espacio en la nave, se autoriza el embarque, se confirma el embarque y en el momento que se transmite el manifiesto de salida de la nave, ya se regulariza, se empieza a correr plazo para regularizar la declaración de exportación. Esa regularización lo puede hacer directamente el propio exportador. En la vía aérea ocurre lo propio. Miren,
La única diferencia está que luego de haberse seleccionado el canal de control, supongamos que ahora fue verde y concedido el levante, se autoriza la salida de la mercancía desde el depósito temporal hacia el aeropuerto para el embarque. Una vez que el avión despegue y se transmite el manifiesto de salida, ya puede el exportador regularizar su declaración de exportación. La regularización de la declaración de exportación es un trámite obligatorio, ¿no? Solamente las declaraciones regularizadas pueden acceder a beneficios tributarios, como el drawback, como la devolución del IGB. La regularización lo puede hacer el propio exportador, ¿no? Confirmando los datos que se han logrado obtener producto de la diligencia de reconocimiento físico o producto del boletín químico, ¿no? Para confirmar también la partida arancelaria. El despachador de aduana también puede hacer la regularización a pedido del exportador, pero es necesario, es importante tener en cuenta que la responsabilidad respecto a este trámite o gestión corre por cuenta del exportador. El sistema informático valida esa información. Si todo está conforme, queda regularizada la declaración. En caso contrario, se notifica el rechazo electrónicamente al exportador a través de su agente de aduana para que efectúe las rectificaciones pertinentes. La regularización se debe realizar en el plazo de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha en que terminó el embarque. En caso de embarques parciales, el plazo para regularizar se cuenta a partir del día siguiente de la fecha de término del último embarque parcial y únicamente en el caso de embarque de concentrado de minerales metalíferos, el plazo para regularizar se extiende hasta 7 meses debido a que se trata de bienes considerados como commodities, cuyo precio varía en el mercado permanentemente. Recordemos entonces las formalidades aduaneras. Los plazos en el régimen de exportación son bastante sencillos. Ambos son de 30 días. El plazo para embarcar es de 30 días y se cuenta a partir del día siguiente enumerada la declaración de exportación. ¿Qué pasa si yo no embarco entre los 30 días? Se legaja, ¿se acuerdan? El legajamiento, se legaja la declaración. El plazo para regularizar la declaración es de 30 días también calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de término del embarque. ¿Qué pasa si yo no regularizo entre los 30 días? Bueno, incurre en una infracción sancionable con multa. ¿Cuál es el plazo que tiene el depósito temporal para transmitir la recepción de la mercancía y que se le asigne el canal de control? Aquí no hay plazo, ¿ok? Pero se entiende que apenas recibe, debe comunicar la autoridad aduanera para que se le asigne el canal de control. Resumiendo, tal como hicimos en importaciones, antes había la necesidad de ir hasta las oficinas de las aduanas para presentar documentos impresos en papel. Hoy, el 100% del proceso es digital. Antes, las autorizaciones para mercancías de exportación restringida tenían que presentarse también en formato impreso en papel. Hoy, a través de la ventanilla única del comercio exterior, el proceso está integrado entre la aduana y la ventanilla única del comercio exterior, BUCE, de manera que no es necesario imprimir dicho documento autorizante. Adicionalmente a ello, se ha implementado y se ha modificado también el procedimiento de uso de precintos, de manera que para proteger la carga y que la cadena logística sea mucho más segura, se está obligando al uso de los precintos tipo botella que siguen las normas estándares ISO 17712 y que el proveedor de precintos tiene que estar registrado ante SUNAT antes de empezar a vender en el mercado los precintos que previamente deben haber pasado por supervisión de aduanas. Antes era obligatorio el ingreso de una mercancía a un depósito temporal para iniciar el trámite de exportación. Hoy se promueve el embarque directo desde el local del exportador, lo cual impacta en la reducción de sus costos logísticos. Los servicios de atención en los diferentes trámites de exportación, incluida la diligencia de reconocimiento físico, eran manuales en el pasado. Hoy existe también la alternativa de poder utilizar un escáner, el cual es otra herramienta tecnológica que permite supervisar el contenido de la carga sin abrir el contenedor a través de un sistema de diagnóstico por imágenes. Y a través de los dispositivos móviles se puede hacer el reconocimiento físico remoto. Y las solicitudes presentadas por el exportador o el agente de aduana también se atienden electrónicamente. El traslado de la mercancía por zona secundaria antes se hacía con documentos impresos en papel. Hoy
el propio sistema genera un código QR electrónico, que es el que permite precisamente el traslado, ¿no? A eso también se le suma la guía de remisión electrónica. Finalmente, ya no se utiliza dos declaraciones, como era en el pasado, ¿no? La DAN 40 y la DAN 41. Hoy, la regularización y el inicio del trámite se hacen con la misma declaración, con la DAN 40. Pasemos ahora al siguiente tema, ¿ok? Vamos a hablar en este momento de los certificados de origen. Cuando hablamos de los certificados de origen, lo primero que nos tiene que venir a la mente es lo siguiente. Los certificados de origen son un documento obligatorio para dar cumplimiento a los compromisos pactados entre el Perú y los países amigos con los cuales hemos firmado tratados de libre comercio para acceder a las preferencias arancelarias. A manera de ejemplo, hoy permito compartir con ustedes las reglas y procedimientos de origen que hemos firmado, por ejemplo, en el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos, ¿no? En este acuerdo se han establecido una serie de compromisos estableciendo cuáles son aquellas mercancías a las que se les va a aplicar estas preferencias arancelarias, ¿no? Además, disposiciones especiales para el comercio de mercancías textiles o del vestido. Dentro de las reglas de origen se establecen criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se considera un producto originario de uno de los países miembros para gozar de la preferencia arancelaria? Y el ejemplo más sencillo es el primer supuesto, que se ha repetido en casi todos los acuerdos comerciales que el Perú ha firmado, ¿no? Se trata de mercancías totalmente obtenidas o producidos en el territorio de uno de los países miembros. Ejemplo, plantas, productos del reino vegetal, ¿no? Cosechados dentro del territorio de Perú o de Estados Unidos. O animales vivos, nacidos y criados en el territorio de una o más partes. O mercancías obtenidas de animales vivos en el territorio de cualquiera de los países miembros. También están las mercancías obtenidas realizando labores de caza, captura con trampas, pesca o acuicultura, realizadas en el territorio de Estados Unidos o de Perú. Y los minerales y otros recursos naturales no incluidos, ¿no?, en los párrafos anteriores, extraídos o tomados en el territorio de Perú o Estados Unidos. Los americanos colocaron una curiosidad en estas reglas de origen, ¿no? Señalaron que también se consideran como mercancías originarias las mercancías obtenidas del espacio extraterrestre, siempre que sean obtenidas por uno de los países, o sea, Estados Unidos o Perú, y que no sean procesadas en el territorio de un país que no sea parte. Entonces, las reglas de origen lo que establecen son criterios, ¿no?, con los cuales se va a beneficiar de las preferencias arancelarias a las mercancías. Una segunda regla de origen es mercancías producidas a partir de materiales no originarios. La primera regla es muy sencilla, ¿no? La primera regla se refiere a aquellas mercancías totalmente obtenidas o producidas en el territorio de uno de los países miembros. La segunda regla son mercancías producidas a partir de materiales no originarios. Y aquí hablamos de que los materiales no originarios deben cumplir con el requisito específico de origen. Y los requisitos específicos de origen se han definido a nivel de partida o subpartida del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ¿no?, aprobado por la OMA. Y se basan en 4 reglas: los saltos de clasificación arancelaria, el valor de contenido regional, el requisito de producción o requisito técnico y la combinación de estas reglas. Lo que sí debe tomarse muy en cuenta es que en casi todos los acuerdos comerciales firmados por el Perú con los socios comerciales amigos con los que tenemos este tipo de convenios, se ha establecido el requisito de la expedición directa. Es decir, la mercancía se considera originaria si es que es producida en Estados Unidos, embarcada en Estados Unidos y directamente llega al Perú. Pero por razones de índole logístico y de transporte marítimo o aéreo, preferentemente marítimo, esto no se cumple así, ¿no? Porque las líneas navieras realizan, pues, recorridos extensos pasando por diferentes puertos, ¿no?, antes de llegar al Perú. De modo que si es que una mercancía ha pasado por un tercer país que no es miembro del acuerdo, ¿no?, a través del medio de transporte marítimo,
no se considera originaria si sufre cualquier procesamiento o es objeto de cualquier otra operación, excepto el proceso de carga, descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones, ¿no? O permanece en una zona franca o en cualquier otro lugar del territorio de un país distinto al Perú, los Estados Unidos, donde no esté sujeta a control de autoridades aduaneras. O sea, debe estar siempre bajo control aduanero para que se someta a la preferencia arancelaria. En cuanto al certificado de origen, en el TLC entre Perú y Estados Unidos, no se aprobó un formato que debe ser firmado por las autoridades de gobierno, ¿no? Pero se ha establecido que cada país es libre de poder crear una fórmula, ¿no? En este caso, Perú ha creado también su fórmula o su formulario y que debe estar diligenciado en castellano o en inglés, ¿no? El certificado de origen puede ser escrito o electrónico, puede ser emitido por el importador, el exportador o productor de la mercancía y puede ser para un solo embarque de una mercancía o uno o más despachos. El gobierno del Perú, mediante el Decreto Supremo 003-2009 de MINCETUR, aprobó el contenido del certificado de origen, ¿no? Y este certificado de origen lo que tiene es básicamente la declaración, ¿no?, del nombre del exportador, del importador, ¿no?, la dirección, ¿no?, el periodo que cubre, la descripción de la mercancía, ¿no?, la clasificación arancelaria y sobre todo la declaración bajo juramento de que los datos que se están proporcionando en este formato son válidos, son verdaderos, ¿ok? Hay excepciones a la presentación de certificado de origen. En el TLC entre Perú y Estados Unidos se estableció que no es obligatoria la presentación de certificado de origen si el valor de la mercancía no excede los $1.500, ¿ok? También se estableció en el caso del TLC entre Perú y los países miembros de la Unión Europea, se estableció también un requisito similar, ¿no?, llamada la prueba de origen, que acredita el origen de las mercancías importadas de un Estado miembro de la Unión Europea, que puede ser un certificado de circulación, el Euro 1, o una declaración en factura, ¿no? La prueba de origen debe estar diligenciada en cualquiera de los idiomas de los países miembros de la Unión Europea, y en cuyo caso la autoridad aduanera está facultada para solicitar la traducción oficial del documento, ¿no?, sobre el cual ha sido emitido dicha prueba de origen. La prueba de origen tiene un plazo de vigencia de 12 meses, contados a partir de su fecha de emisión, y dentro de dicho periodo el importador debe solicitar el acogimiento al trato preferencial internacional. Es importante mencionar también que si la prueba de origen es completada a mano, debe ser escrita con tinta y en letra imprenta. El certificado de circulación, el famoso Euro 1, debe estar emitido de acuerdo al formato establecido en el acuerdo comercial, ¿no?, el cual debe ser extendido por la autoridad competente del Estado miembro de la Unión Europea. Y los sellos que respaldan o refrendan dicho certificado deben ser de conocimiento del Perú para que lo puedan tener los funcionarios de aduanas en su módulo de firmas, ¿no?, para comprobar que es un documento oficial, un documento original. Este es el formato del certificado de circulación de mercancías, el Euro 1, que se presenta para acogerse a las preferencias arancelarias en el marco del acuerdo comercial entre Perú y los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Ahora, no yéndonos tan lejos, revisando, por ejemplo, los compromisos firmados a nivel de la Comunidad Andina, diremos que las normas de origen son fundamentales para asegurar, pues, los beneficios, ¿no?, que se van a dar recíprocamente Perú, Ecuador, ¿no?, Colombia, Bolivia. Estas normas de origen, evidentemente, son un instrumento útil, ¿no?, para tratar de que los países puedan obtener cierto nivel de integración económica. Y es así como dentro de la Comunidad Andina se aprobó la decisión 416, que luego fue modificada, donde se adoptan normas especiales para la calificación y certificación de origen del universo de las mercancías comprendidas en la Andina, ¿no?, y que son aplicables al comercio que se realice en el mercado ampliado de los países miembros de la Comunidad Andina. El artículo segundo tiene una redacción similar a la que hemos visto nosotros en los acuerdos comerciales con Estados Unidos, ¿no? Se señala, por ejemplo, que un producto se considera originario cuando es íntegramente producido en uno de los países miembros de la Comunidad Andina. Incluso caza, pesca, extraídos, cosechados o recolectados, nacidos o capturados en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas exclusivas
económicas exclusivas. O sea, nos referimos a productos que provienen del reino animal, mineral o vegetal. También la segunda regla se trata de que una mercancía es originaria de cualquier país miembro de la Comunidad Andina si es elaborada en su totalidad con materiales originarios del territorio de un país miembro. Ejemplo, Colombia, ¿no? Que produce, ¿no? O elabora, ¿cierto? Prendas de vestir con algodón pima obtenida en territorio peruano. O Ecuador, ¿no? Que produce cierres o prendas de vestir con cierres fabricados en territorio peruano, ¿no? Entonces sigue siendo originario. La tercera regla es que cumplan ciertos requisitos específicos de origen, ¿no? Un ejemplo, porque eso es a nivel de partidas arancelarias, es el caso del requisito específico de origen para el ácido acetil salicílico, ¿no? Que es un producto clasificado en el ítem 29160901 de la Navandina, y se utiliza como insumo en la elaboración del ácido salicílico, que está en el ítem 29160801 de la Navandina, producido en la subregión. Por lo tanto, si cumple este requisito específico de origen, puede obtener la rebaja arancelaria. Un cuarto criterio para considerar a un producto originario de cualquier país miembro de la Comunidad Andina es cuando resulte de un proceso de ensamblaje o montaje, ¿no? Y aquí es importante mencionar que, tratándose de insumos importados de terceros países, se permite que esos insumos importados sean menor en 50% al valor FOB total del producto para los países de Colombia y Perú, y los productos importados sean menor a 60% en valor FOB del producto final para Bolivia y Ecuador, ¿no? Es una precisión que hace este acuerdo. También se señala que es originario un producto del territorio de cualquier país miembro si es que no se cumple lo establecido en lo que es el proceso de ensamblaje o montaje, no se ha fijado una regla específica de origen y en su elaboración se utilicen mercancías no originarias, ¿no? Ahí, en ese caso, hay que tener en cuenta los porcentajes, ¿no? De los insumos importados o el salto de partida arancelaria, y ponen como ejemplo de materiales no originarios los botones, la tela, las preformas de los cuellos de las camisas o los hilos, ¿no? Para producir las famosas camisas. En cuanto a los juegos o surtidos de mercancías, lo que se exige en la Comunidad Andina es que cada pieza de ese juego surtido cumpla con la regla de origen. Respecto a los envases, empaques, estuches, embalajes, envoltorios y similares, se señala como regla general que la mercancía principal, la que está contenida en ese envase o empaque, debe cumplir con los criterios de origen, ¿no? Para que el envase o el empaque siga la misma suerte, ¿no? Salvo que se presente por separado, ¿no? O el empaque puede ser de un material de mucho valor, ¿no? Que le confiere un carácter esencial. Al igual que en los acuerdos comerciales anteriores, se establece que la mercancía, para cumplir con el requisito de origen y la preferencia arancelaria, debe cumplir 3 requisitos, ¿no? La negociación, es decir, que el producto esté negociado en la lista de partidas arancelarias beneficiadas con las preferencias arancelarias. Segundo, que la expedición sea directa desde el país con el que se firmó el acuerdo hacia el Perú. Y tercero, que se cumpla con la certificación de origen. Si ha pasado por un tercer país y no ha venido directamente hacia el Perú, lo que se debe exigir es que el tránsito por ese tercer país se haya hecho bajo vigilancia aduanera y que no haya sido sometido a ninguna otra operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para mantenerla en buenas condiciones o asegurar su conservación. También es importante en el caso de esta última regla que en la Comunidad Andina se ha hecho una precisión de que no se consideran procesos de producción o transformación las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante el transporte o almacenamiento, o las operaciones de desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo, pelado, o la formación de juegos en mercancías, o el cambio del embalaje, envase, reenvase, la reunión de bultos, la aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos, la mezcla de productos o el sacrificio de animales, así como la aplicación de aceites para que no se oxiden las partes metálicas, o la acumulación de 2 o más de estas operaciones. Respecto a la declaración y certificación de origen, aquí es importante mencionar que los países miembros de la Comunidad Andina han acreditado a la entidad certificadora para la emisión de certificado de origen. En el caso peruano, hemos delegado a los gremios empresariales la facultad de emitir dicho certificado, ¿no? Pero el requisito siempre es que la factura comercial tenga una fecha igual, ¿no?
o anterior a la emisión del certificado de origen. ¿Ya? El formulario que se utiliza es el formulario aprobado a través de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADE. Si hay dudas respecto a la validez del certificado de origen, es decir, hay presunción de incumplimiento de las normas, se puede hacer un proceso de consultas entre los gobiernos, en cuyo caso, si el importador quiere obtener el levante de la mercancía, debe presentar una garantía por el valor de los tributos. Veamos a continuación el tema de las garantías. Respecto a las garantías, tenemos que decir que se trata de documentos que sirven de respaldo para el cumplimiento de obligaciones aduaneras. Nos referimos a documentos fiscales, bancarios o comerciales. Las garantías previas a la numeración de la declaración son una feliz creación del Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos. A través de este sistema de garantías previas, se permite que los importadores puedan garantizar el pago de la deuda tributaria aduanera y de esa manera tener la disposición de sus mercancías en solo 48 horas. Las garantías previas son de dos tipos. Puede ser garantía global o garantía específica. La garantía global tiene un periodo de vigencia de no mayor a 1 año y la garantía específica un plazo no mayor a 3 meses. Si por alguna razón el importador no ha cumplido con pagar sus tributos dentro del plazo extendido que establece la norma aduanera, se procede a la ejecución de la garantía, en cuyo caso la imputación de pagos para la ejecución de la garantía comprende en primer lugar los intereses moratorios o compensatorios que se hubieran generado y en segundo lugar recién se empieza a imputar o cobrar los derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el consumo. Y si ha cometido infracciones, las multas, ¿no? Luego la apreciación anticipada del IGB y si aún queda un saldo, los hechos antidumping y compensatorios sean estos provisionales o definitivos en caso la mercancía ha sido sometida a este tipo de multas administrativas que ejecuta Indecopi, ¿no? Y las demás obligaciones. Veamos finalmente el régimen de infracciones y sanciones aduaneras. El nuevo régimen de infracciones y sanciones aduaneras que empezó a regir a inicios del año 2020, lo que establece es lo siguiente. Bajo este nuevo régimen de infracciones y sanciones se establece una nueva forma, ¿no?, de codificar las infracciones. La tabla de infracciones y sanciones vigentes codifica las sanciones. Y las características de la tabla es que fija la cuantía de la sanción. Algunas sanciones están cuantificadas en base a la UIT, otras en base al valor FOB de la mercancía y otras en base al valor de los tributos dejados de pagar. La tabla también individualiza al infractor. Señala cuáles son las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior, a los operadores intervinientes o a los terceros. Y también la tabla señala la gravedad de la sanción, ¿no? Si la sanción es leve, es grave o muy grave. Respecto a la graduación de sanciones, la tabla señala que se consideran leves las sanciones que van entre el 10% de la UIT a media UIT. Se consideran graves las sanciones de 1 a 2 UITs o cuando se calculan en base al valor FOB de las mercancías o el valor en aduanas. Del mismo modo, también se considera grave la sanción que equivale al doble de los tributos o recargos dejados de pagar o restituidos indebidamente y la sanción de suspensión. Y se consideran sanciones muy graves aquellas que están entre 3 a 10 UITs o aquellas que se calculan sobre el valor FOB de la mercancía, máximo 20 o 30 UITs, y la sanción de cancelación y comiso. La novedad es que esta tabla nos conduce a 3 escenarios, ¿no? El primer escenario es que la aduana te notifica la multa y determina la sanción y a partir de ese momento tienes que pagar al 100%, ¿no? La otra posibilidad es que te da un plazo para subsanar, ¿no? La autoridad aduanera te otorga un plazo para subsanar la infracción y en caso subsanes dentro de ese plazo se reduce la sanción. Y el tercer escenario es que antes de que te notifiquen cualquier infracción o cualquier sanción, ya has subsanado esa infracción y por lo tanto el perjuicio se ha reducido, en cuyo caso puede eximirse del pago de multas. Un ejemplo de cómo las sanciones están emparejadas, es decir, hay que leerlas en parejas. Tenemos las infracciones con códigos N1 y N2 y N4 y N5. N1 y N2, por ejemplo, es una sanción que se aplica al agente de aduana
cuando, por ejemplo, no cumple con el requisito de tener implementado un sistema que permita la trazabilidad de sus operaciones, ¿no? Entonces, si la Administración Aduanera lo detecta, la multa equivale a una UIT, es grave. Pero si el agente de aduana subsana dentro del plazo que le fija la aduana, ya no aplicamos la infracción N1, sino N2. Y siendo un atenuante, se convierte en leve y la multa solo es media UIT. Ahora, si el agente de aduana tiene un equipo de profesionales que se adelantaron a detectar esa infracción y lo subsanaron antes de la notificación por parte de la autoridad aduanera, es un eximente de responsabilidad y no de sanción. Lo propio ocurre con los almacenes, ¿no? El almacén tiene uno de los objetivos, uno de los tantos objetivos que debemos subrayar es el que debe mantener el sistema de seguridad en sus instalaciones. Si no lo he hecho así, por ejemplo, si el sistema de monitoreo por cámaras no está operativo y la aduana lo detecta, lo notifica y lo multa, la sanción es grave, llega hasta 2 UITs. Pero si el almacén subsana y supera esa limitación dentro del plazo que le fijó la aduana, se convierte en un atenuante, la multa sigue siendo grave, pero ya equivale a una UIT. Y si el almacén tiene un equipo de profesionales que se adelantan a este tipo de infracciones y logran subsanar antes de que sean notificados, es un eximente de responsabilidad. Por lo tanto, la tabla de infracciones y sanciones hoy tiene un régimen premial. Es decir, dentro de su desarrollo se ha establecido que si se notifica al infractor, la sanción aduanera se debe pagar en su totalidad, ¿no? Porque ya se detectó la infracción, ya se impuso la sanción. Pero si el infractor subsana la infracción antes de cualquier notificación generada por la aduana, obtiene una considerable rebaja en la sanción. Y tenemos ejemplos, miren. Mediante el Decreto Supremo 169-2020-F se modificó la tabla y a manera de ejemplo tenemos el caso del agente de aduana que asigne una subpartida nacional incorrecta. Es decir, se equivocó en la clasificación arancelaria en el régimen de importación para el consumo y eso trae como consecuencia un mayor pago de tributos. O sea, colocó una partida arancelaria que está grabada con 3% cuando el producto debe pagar 11%. Entonces, si es que la Administración Aduanera lo detecta y lo notifica, la multa equivale al doble de los tributos y recargos dejados de pagar. Se aplica el código N68. Pero si el agente de aduana subsana la infracción, entonces la multa se reduce a únicamente el 50% de los tributos y recargos dejados de pagar. De otro lado, también existe dentro del desarrollo de la ley de aduanas la posibilidad de aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia de infracciones y sanciones, para lo cual lo que ordena la norma aduanera es que se tienen que tener en cuenta los lineamientos para aplicar sanciones. Y dentro de los lineamientos es necesario ver la intencionalidad, la gravedad del daño o perjuicio económico causado, las circunstancias por las cuales se cometió la infracción, la categoría del operador de comercio exterior que cometió la infracción, su deseo o la prueba de que ha subsanado voluntariamente la infracción antes de ser notificado, el impacto de la infracción en el control aduanero, porque ojo que las infracciones vinculadas al control aduanero tienen el monto más alto de sanciones como muy graves. Si es un OEA, la posibilidad de graduar la sanción y la reincidencia. Vía resolución de superintendencia se debía fijar los criterios, ¿no? De aplicar, si va a ser aplicada de manera conjunta o alternativa este tipo de criterios. Y es así como se publicó la resolución 185-2021, mediante el cual se estableció que para la aplicación de las multas contenidas en el anexo de esta resolución, se tiene que considerar los lineamientos previstos en dicha resolución siempre que sea cumplido con pagar la multa rebajada. Y los lineamientos correspondientes a las infracciones que están en el anexo de esta resolución 185 son 3. Las circunstancias en que se cometió la infracción, es decir, cuáles son aquellas circunstancias que rodean a la comisión de la infracción. Segundo, la subsanación voluntaria de la conducta infractora, es decir, la regularización de la obligación incumplida, ¿no? Conforme se establece en el anexo, y la condición que tiene el operador económico autorizado, ¿no? Es decir, tiene la certificación OEA vigente al momento de que cometió la infracción, también es considerado como un criterio.
Un ejemplo sencillo, miren, tenemos dentro de las infracciones aplicables a los operadores de comercio exterior en el anexo de esta resolución, la sanción N14 y N15. La sanción N14 se aplica, ¿no?, al transportista o al agente de carga internacional en el caso de la vía marítima por incorporar documento de transporte al manifiesto de carga de ingreso o al manifiesto de carga desconsolidado después de la llegada del medio de transporte y de acuerdo con los plazos establecidos legalmente o dispuestos por la administración aduanera, ¿no? Y la sanción es aplicable por cada documento de transporte. El lineamiento es que existe una subsanación y verificar las circunstancias en que cometió esa infracción. Debe haber subsanado, ¿no? O sea, haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte al manifiesto de carga, ¿no? Y las circunstancias de la comisión es que no existe una acción de control extraordinario o una medida preventiva sobre dicha mercancía, que el documento de transporte y la mercancía se encuentre consignada correctamente en una declaración aduanera de mercancías, salvo que se trate de una carga en tránsito, ¿no? Y la reducción de la sanción equivale al 75% de la sanción aplicable. Es decir, a la media UIT, ¿no?, le aplicamos una rebaja de 75%. O dicho de otra manera, solo paga el 25% de esa sanción. En ese sentido, lo que dice esta resolución de superintendencia es que el pago de la multa se da por cumplido con la cancelación del monto rebajado, según el porcentaje que se indica en el anexo, más los intereses generados sobre el monto rebajado hasta el día de la cancelación. Y si el pago no corresponde al monto rebajado más los intereses, no procede la aplicación de estos lineamientos y se considera como un pago a cuenta de la multa determinada conforme a la tabla de sanciones. Y no procede la devolución ni la compensación de los pagos realizados ya antes de haber verificado que tenían la oportunidad de acogerse a este beneficio de la reducción de la sanción. ¿Ok? Aquí tienen otros ejemplos también. Este es el caso de la infracción que se aplica al importador o al exportador por no transmitir la información o no proporcionar la documentación necesaria para regularizar el régimen aduanero en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por la autoridad aduanera. La sanción es 10% de la UIT. Puede obtener una rebaja, miren, al 75% de la sanción o 90% si es OEA, miren, siempre que cumpla con subsanar la infracción, ¿no es cierto? Y se cumpla con la condición de ser un OEA y que dentro de las circunstancias que dieron origen a la comisión de infracción se trate de un despacho anticipado, urgente o un despacho de exportación. Entonces, en esencia, lo que se ha establecido a nivel de lineamientos es la posibilidad de que podamos nosotros establecer una suerte de rebajas importantes en el régimen de infracciones y sanciones, teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en materia de sanciones. Finalmente, es necesario que recuerden que existen una lista de infracciones consideradas con sanciones muy graves, ¿no?, y que deben evitar cometer porque les podría hacer perder la condición de operador económico autorizado o les podría hacer perder una categoría tan ansiada como es la categoría A, si es un operador de comercio exterior. Nos referimos, por ejemplo, el presentar una declaración para el cual no esté autorizado. La multa es equivalente al valor FOB hasta las 20 UITs y se aplica al operador de comercio exterior. Otra sanción muy grave es impedir, obstaculizar o no facilitar las labores de reconocimiento, inspección o fiscalización. Miren ustedes que la sanción equivale a 3 UITs y lo puede cometer tanto el operador de comercio exterior como el operador interviniente. No someter las mercancías a control no intrusivo, no poner a disposición de la autoridad aduanera sus instalaciones, infraestructura, equipos o medios, no garantizar el ingreso preferente de la autoridad aduanera a sus recintos, retirar mercancías sin contar con el levante o autorización, entregar o disponer las mercancías que no tienen aún levante o autorización, no permitir a la aduana el acceso a sus sistemas de información, detectar mercancía almacenada sin documentación sustentatoria, no adoptar o mantener las medidas de seguridad, ¿no?, con incidencia en las mercancías, o en el caso de los proveedores precintos, proveer precintos que no cumplan con el estándar autorizado por la aduana. Resumiendo, diremos que el artículo 197 de la Ley General de Aduanas contiene las infracciones atribuibles a los operadores de comercio exterior.
El artículo 198 de la Ley de Aduanas contiene las infracciones atribuibles a los operadores intervinientes. El artículo 199 contiene las infracciones atribuibles a los terceros. El artículo 200 establece los 14 supuestos para aplicar la sanción del comiso. Y como consideraciones adicionales, la tabla indica que esta forma en la que se han codificado las infracciones y sanciones aduaneras se va a tomar muy en cuenta al momento de evaluar al cierre de cada año fiscal, ¿no?, el récord de infracciones y sanciones de los operadores de comercio exterior para ver si califican en la categoría A, categoría B o categoría C, ¿no? Porque ahora, en este nuevo escenario, los operadores de comercio exterior van a ser categorizados y en función a la categoría tendrán beneficios o desventajas. Una de ellas es que si está en categoría C, a lo mejor no se le renueva la autorización al vencimiento del plazo. Y si está en categoría B o C, la carta fianza que respalda sus operaciones aumenta, ¿no?, en cuanto a su monto. Y por lo tanto, esto traerá como consecuencia una mayor compromiso en su patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces, estamos culminando la presentación programada para el día de hoy, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su gentil atención y quedando a su disposición para resolver alguna de sus preguntas o consultas. Muchas gracias. Doctor Oyarza, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharlo. Sí, efectivamente vamos a pasar a las preguntas, pero antes de eso, quería comentarles a todos los asistentes que por favor nos sigan en nuestras redes. Estamos en LinkedIn, Facebook, Instagram. Entonces, si se pueden dar unos minutitos en seguirlos, ahí van a encontrar datos curiosos, alguna que otra comedia logística aduanera, algunos blogs con temas en tendencia. Ok, listo. Entonces, seguramente este minuto de silencio ha sido para que podamos darle like a las... La primera pregunta, doctor, la que me han enviado como 20 preguntas de ese tipo. A ver. ¿Cómo le va en TikTok? Muy bien. Dentro del ejercicio de la docencia, utilizo esa red social para enviar pequeñas pastillas con conceptos, ¿no?, aduaneros, con temas vinculados a los negocios internacionales y al comercio exterior, que sirve como reforzamiento para los estudiantes, ¿no?, de diferentes carreras universitarias vinculadas a los negocios internacionales, ¿no?, a manera de recuerdo. Y también lo pueden escuchar en sus ratos libres a través del Spotify, donde también tengo mi cuenta en mi podcast. En su podcast. Así es. Excelente. Sí. Bueno, yo lo sigo, ¿ah? Yo lo sigo, siempre compartiendo. Bueno, en realidad casi el grupo completo creo que lo está siguiendo. A ver, doctor, vamos a tomar las preguntas más repetitivas. Hay un par que se ha repetido 2 o 3 veces más o menos, es con relación al egajamiento de la ADAM, ¿no? Estas personas han tenido casos en que han numerado una ADAM con anticipación, han pagado los derechos de aduana, y finalmente la nave no llegó, no arribó al país, y están preguntando si la única opción que ellos tienen es hacer el legajo de la ADAM para la devolución de su dinero, ¿no? Porque más allá de que pudieron haber aplicado garantía o no, llegaron a desembolsar, ¿no? O sea, se salió el dinero del bolsillo del importador, perdón, hacia las cuentas de SUNAT, ¿no? Entonces, sí es que tienen otra opción que no sea el egajamiento de la ADAM. Bueno, el requisito previo para obtener la devolución del 100% de los tributos cancelados por una mercancía que no arribó es precisamente el egajamiento de la declaración, ¿no? En tanto y en cuanto la declaración todavía esté vigente, no se ha configurado el pago indebido. En consecuencia, para que se configure el pago indebido de conformidad con las reglas previstas en el Código Tributario y en la Ley General de Aduanas, la declaración aduanera como tal que le sirve de sustento tiene que haber sido dejada sin efecto.
vía alejamiento. Y al quedar sin efecto, esta pierde cargo y valor fiscal. Y a partir de ese momento queda expedito el derecho del usuario o del contribuyente a solicitar la devolución. Que por cierto, aprovecho para comentarles que este procedimiento de devolución también ha sufrido cambios dentro de la era de la digitalización. Hoy se puede presentar a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT y ya no necesitan tener que acudir a diferentes instancias para obtener la devolución del monto pagado indebidamente o en exceso, dado que existe la posibilidad o que acudan a la sede Chucuito para obtener el cheque por la devolución o se pueda realizar el abono en cuenta corriente. Perfecto. Otro usuario relacionado al mismo tema, ¿me permiten rectificar el número de manifiestos? O sea, ya no llegó la nave, no llegó mi mercancía con la DAM, ya la pagué, va a llegar con otro manifiesto. ¿Puedo rectificar el número de manifiesto y nave alegando lo sucedido? Sí, efectivamente se podría hacer, pero tendría que presentar pues una solicitud no contenciosa, ¿no? A través de la mesa de partes virtual de la SUNAT, sustentando debidamente y corresponderá al área de importaciones, al área correspondiente, evaluar la misma, ¿no? En principio, si lo vemos desde el punto de vista lógico, debería proceder, ¿no? Si es que hay equivalencia o hay equidad entre la información transmitida en una primera declaración y el nuevo manifiesto que está llegando. Hay un match y coinciden perfectamente, ¿no? En caso contrario, si hay diferencias, evidentemente esa solicitud no va a ser admitida, ¿no? Doctor, ¿y ese lapso de la respuesta del expediente, o mejor dicho, hay un lapso para esta respuesta? Por supuesto. Hoy los plazos se han simplificado grandemente debido a dos factores. El primero de ellos es la digitalización de todos los trámites aduaneros y el segundo es que estamos entrando a una etapa en la cual estamos estandarizando todos los plazos de respuesta establecidos en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y por ende, así como los reclamos tienen un plazo, las devoluciones tienen un plazo y estas solicitudes no contenciosas tienen un plazo mucho más perentorio todavía. Es más, están siendo supervisados por organismos de control. Ah, qué bueno, porque la idea es que puedan responder antes de que llegue la siguiente nave y puedan, si es que es favorable, claro, y lo puedan aplicar haciendo las rectificaciones, ¿no? Porque si la respuesta va después de que ya llegó la nave, estoy sobre los plazos, ya no va a ser de ayuda para el importador, ¿no? Así es. Ok, a ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Existe un monto mínimo de valor de carga para acogerse al beneficio arancelario aplicando certificado de origen? A ver, lo voy a tratar de interpretar. Los beneficios arancelarios al amparo de los tratados de libre comercio lo que persiguen es la liberación de aranceles en la mayoría de los casos. En otros casos, una rebaja sobre el arancel base, el arancel declarado. Entonces, en ese sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces ha ocurrido que el usuario invoca un trato preferencial, hace toda la gestión del TPI, consigue el certificado de origen y luego descubre que se ha modificado el arancel en su séptima enmienda y que esa partida está con cero. Entonces ha hecho todo un largo camino cuando lo más sencillo era declarar como despacho normal sin tener que presentar tantos requisitos, ¿no? Por eso siempre sostengo que tienen que actualizar la información los operadores de comercio exterior y los propios importadores, ¿no? Para efecto de ver lo que está vigente y hacer el trámite con mayor eficacia. Doctor, hay una pregunta que en realidad la han formulado de diferentes formas, algunos con más información que otras, pero van relacionados a cuando la importación necesita un certificado de origen para acogerse al beneficio, pero no es una expedición directa, ¿no? Pasan por un país no parte. Así es. ¿No? Tengo varios, wow, como 5, 6, hasta 8 Ese casos. es el talón de Aquiles de todos los acuerdos comerciales. Y es más, el país no parte te dice, perdóname, pero tu acuerdo es entre A y B, o A y C, ¿no? Y yo estoy aquí porque tú pasaste por aquí. Pero, ¿por qué me metes a mí en tu problema? Reclámale a con quien hiciste tu acuerdo comercial. Efectivamente, Yuli, esos son los graves temas o los temas más duros que se tienen que resolver en un proceso de optimización de los acuerdos comerciales.
Ya transcurrido más de 10 años de varios acuerdos comerciales que el Perú tiene vigentes, es necesario entrar a través del MINCETUR y la Cancillería a un proceso franco de optimización de dichos acuerdos para corregir esto que yo humildemente lo llamo el talón de Aquiles, ¿no? Nos hemos puesto prácticamente una suerte de camisa de fuerza para no facilitar el tema del comercio exigiendo la expedición directa, cuando todos sabemos que el mundo ha cambiado. Así como se han digitalizado los procesos en materia de negocios internacionales, así como ahora el sector privado ya ha empezado en serio a reformular los contratos de trabajo para implementar con éxito el teletrabajo, así como ahora se pueden hacer visitas sin tener que tomar un avión a la feria de Cantón en China, desde la comodidad de tu oficina o tu domicilio. Del mismo modo, hay que revisar el tema de la expedición directa porque las naves recorren diferentes puertos antes de llegar a territorio peruano. Mi sugerencia es que en esos casos en particular, quien tiene que, si queremos mantener la regla de que la mercancía, por obvias razones, no debiera entrar a un tercer país para ser transformado, modificado o negociado, ¿no? O cambiada su naturaleza, la regla debería ser que bastaría con que la línea naviera entregue una, vamos a llamar una anotación, ¿no? O una carta en la que indique cuál fue el proceso operativo que siguió ese contenedor en específico al pasar por el puerto de Guayaquil, el puerto de Barcelona, ¿no? Debería ser más sencillo, porque involucrar a las autoridades aduaneras, como muy bien lo has mencionado, a veces trae el sinsabor de que ese gobierno de ese país te dice: yo no tengo ninguna injerencia en ese tipo de acuerdos comerciales, no estoy obligado a brindarte información. Y se complica aún el tema mucho más cuando el Estado de ese país, que no es miembro del acuerdo, ha tercerizado en alguna organización empresarial privada el manejo del puerto. Y es más complejo todavía, porque esa organización privada, esa empresa te dice: mira, ese es un tema de gobierno, yo no tengo nada que ver ahí, mi contrato de concesión con el país donde administro este puerto no me faculta dar ese tipo de información y documentos. Muchas gracias, nos vemos, te dice. Exacto. Sí, pues porque para ellos no es irrelevante si me dan o no me dan el documento, ellos siguen operando. Pero, doctor Yers, efectivamente, hoy en día se están presentando esas cartas, vamos a llamarlas, una especie de cartas que las líneas navieras presentan, pero hay casos, porque dependemos de quien recibe el expediente, a su criterio, que las acepta y otros que no las aceptan. Entonces, hoy en día los importadores tienen casos idénticos presentando las cartas de las líneas navieras en las que son aceptados y otros rechazados. Entonces, si bien es cierto el talón de Aquiles, no hay de repente estandarización de criterios, porque algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Mientras tanto, y se reconoce que no se está facilitando el comercio exterior en este beneficio, el importador termina siendo afectado. Y esto no es de ahora, ¿no? Esto ya... Claro, que tiene su tiempo. Os he dicho que muchos acuerdos comerciales tienen más de 10 años de vigencia. Sí. O sea, entonces, todo ese tiempo estamos padeciendo un problema. ¿Qué puede hacer el importador? Por lo pronto, hay una luz al final del túnel, Yuli. Hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, que ya existen comunicaciones formales emitidas por MINCETUR hacia la autoridad aduanera, indicando algunos criterios para aceptar ese tipo de cartas y comunicaciones, y que han sido recogidos incluso en informes del área legal o jurídica de la aduana y publicados en su página web. Y por lo tanto, ya hay cierto nivel de criterio. Y lo otro es que, al margen de lo que se está buscando como solución, también es importante mencionar que la costumbre es fuente del derecho. Y la costumbre también está imperando en el sentido de que hay algunos operadores o usuarios del comercio exterior que están logrando obtener cierto nivel de información de aquellos países que no son miembros de los acuerdos comerciales para efecto de satisfacer esa exigencia que establece el acuerdo, ¿no? Entonces, también es otro aspecto, ¿no? Hay países que no son parte del acuerdo, pero como ven que repetidamente les están pidiendo ese tipo de información y le invocan la necesidad de que el gobierno del Perú está exigiendo tal o cual documento, bueno, se adecúan y emiten dicha documentación, ¿no? No es lo óptimo, pero vamos, estamos buscando una salida. ¿Y está en mesa de trabajo? ¿Ese tema está como parte de los diferentes temas a revisar? No tengo esa información, no podría asegurarte, pero sí a través de los medios de comunicación oficiales, todos nos hemos enterado de que a nivel de cancillerías ya vienen varios meses trabajándose en un proceso de optimización del telecentro de Perú y China.
y yo aspiro, ¿no? Tengo la ilusión, la esperanza de que allí se pueda incorporar este tema, ¿no? Y que sirva como precedente para los otros acuerdos comerciales. Hay una pregunta que, bueno, no pone su nombre aquí, pero lo saluda, le manda un caluroso saludo. Muchas gracias. Sí, un ejército de estudiantes de quienes me siento honrado, agradecido y a quienes felicito y aplaudo porque también vienen brillando con luz propia, trabajando en diferentes organizaciones empresariales vinculadas al comercio exterior. Toda una generación educada, doctor Oyarce. Es más, la gran satisfacción que me da esta noble misión es que algunos de ellos ya vienen ejerciendo la docencia conmigo. Ha sido un feliz descubrimiento y los aplaudo, los elogio y los incentivo a continuar por esta ruta para que podamos ir ampliando las fronteras del conocimiento. Esta persona que le envía saludos pregunta, yo como exportador e importador, ¿puedo numerar, y aparte que soy OEA, ¿puedo numerar mi DAM sin agente de aduana? ¿Hay visibilidad que en el megapuerto de Chancay tengamos una zona franca o en el mismo Chancay? Ah, aquí puso su nombre al final, Daniel Higueras Morales. Ajá, excelente, Daniel. A ver, vamos. En primer lugar, el importador o el exportador pueden tramitar directamente sus despachos con declaraciones simplificadas sujetas a las condiciones previstas en el reglamento. Es decir, si son importaciones por valores menores a $2.000, pueden realizarlo con declaraciones simplificadas o yo les sugiero realizar el sistema Importa Fácil. Si son exportadores, pueden tramitar directamente con declaración simplificada de exportación hasta $5.000 en valor FOB de exportación o pueden hacer el sistema Exporta Fácil, que les da la posibilidad de exportar hasta $7.500 por cada envío. Ahora, vamos a lo que para mí se convierte en la posibilidad de generar de pronto 10.000 puestos de trabajo vinculados directamente al comercio exterior. Me refiero a la puesta en marcha y la inauguración del megapuerto Chancay, que va a estar ubicado a 70 kilómetros de Lima y que descongestionará definitivamente el puerto del Callao. Esta es una obra colosal que tiene como particularidad que desde su plano, desde su desarrollo, su planificación, ¿no? Su diseño, está pensado como un Smart Port o puerto inteligente. De manera que el colocar una zona franca al lado podría ser una de sus mayores potencialidades, pero quizás con lo que hasta ahora tiene va a permitir que por fin logremos el ansiado sueño acariciado hace 30 años, que es tener por fin un puerto hub de ingreso a Sudamérica aquí en el Perú, que nos conecte directamente con el Asia, ¿no? Y a través del Océano Pacífico podamos nosotros hacer realidad el sueño de convertirnos en una gran zona franca, un gran centro de distribución logística de mercancías y desde el Perú se pueda trasladar los bienes hacia Brasil, hacia Colombia, hacia los demás países de Sudamérica. Este megapuerto Chancay ya está en un proceso bastante avanzado de la primera etapa. Es más, la presidenta Dina Boluarte ha ido hace poco a visitarlo. Hemos visto los avances. Todo hace suponer que a lo mejor antes de que termine este año ya empiece a funcionar. Tan es así que dentro de pocas semanas empezarán las licitaciones para la distribución de las áreas y espacios de los primeros operadores logísticos que se van a instalar en ese puerto. Perfecto, doctor. Doctor, con respecto al tema anterior que hablábamos de certificados de origen, saltó otra pregunta en lo que conversábamos. Bueno, seguramente no es el único, ¿no? Pero tiene un reclamo denegado a pesar de haber presentado las cartas y todo ello, menciona la línea naviera, y que también adjuntó el oficio del 2010 del MINCETUR. Pero a pesar de todo ello, igual fue rechazado. ¿Qué le aconseja? ¿Cuál es el siguiente paso que él puede hacer? Bueno, aquí agradezco la pregunta porque confirma mi afirmación de que existe un pronunciamiento de MINCETUR. Hay un oficio. Muy bien, excelente. Me alegra saber de que estamos con un público que conoce de estos temas y ratifican lo que nosotros estamos exponiendo. Bueno, finalmente, ante la negativa de cualquier entidad pública en general, el usuario tiene la posibilidad de presentar los recursos impugnativos que establece la ley, ¿no? Puede ir por la vía del procedimiento no contencioso o por la vía del procedimiento contencioso. Para quienes no son abogados, lo simplifico. Puede elegir ir por el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General presentando una reconsideración o puede irse por el Código Tributario presentando una reclamación, pero tiene que ser debidamente pues asesorado, ¿no?
por el representante legal de la empresa y su área legal, ¿no? Que es quien finalmente tomará la mejor decisión. Pero pongo también como manera de reflexión el hecho de que gran parte de los acuerdos comerciales tienen pues este requisito, ¿no? Miren, como que si fuese un formato cliché, se ha repetido, se ha replicado en el acuerdo de promoción comercial entre Perú y Estados Unidos, en el acuerdo amplio de integración entre los países miembros de la Unión Europea y Perú, y también en el Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Entonces, es necesario poner en agenda y lograr que se mejore este aspecto, ¿no? Para de esa manera hacer realidad el superar este impasse y, en todo caso, buscar una salida que sea mucho más técnica, ¿no? Más realista. Perfecto. Esta es una pregunta de un depósito temporal. Con respecto a las infracciones, si no cumplimos con la transmisión de ley del IRM por error de un tercero, ya sea de la agencia de carga, X, y no se culmina la transmisión con su desglose, ¿estamos como DT sujetos a sanción? Aquí hay que recordarles a los depósitos aduaneros, a los agentes de carga internacional, los agentes de aduana, a los transportistas, a todos los operadores de comercio exterior, que tenemos que tomar en cuenta dos principios fundamentales. El principio de legalidad, establecido en la ley de aduanas, que indica que para que un hecho sea calificado como infracción debe estar previsto como tal en la ley. Y segundo, el principio de la determinación objetiva de la infracción. En consecuencia, si revisamos las normas, si la obligación es atribuible de manera expresa en las normas aduaneras, me refiero a la ley, el reglamento, ¿no? O el procedimiento del régimen de depósito es atribuible al depósito aduanero como tal, queda sin efecto el argumento de que ese error se debió a un tercero, se debió a un agente externo, etc. Todos esos mecanismos no permiten justificar el hecho de aplicarle la sanción toda vez que se configura la infracción de manera objetiva. Las autoridades administrativas, en general, están facultadas para imponer sanciones de manera objetiva, no subjetiva. Lo subjetivo es tratar de entender la naturaleza de cómo, bajo qué circunstancias se cometió la infracción, porque un tercero no me envió tal o cual documento o no hizo tal desglose. Ese aspecto no lo libera de responsabilidad. En todo caso, luego repetirá contra el tercero, pero por lo pronto, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el régimen de infracciones y sanciones y la propia tabla de sanciones aduaneras establece con claridad quién es el infractor a la ley y no es posible, por interpretación de la norma o por un tema de criterio de pronto subjetivo, liberarlo de dicha responsabilidad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta con respecto a la recepción de los certificados de origen. O sea, si bien es cierto, utilizamos los códigos para enumerar las declaraciones aduaneras, ¿es necesario que cuente con el físico para si eventualmente más adelante la aduana me fiscaliza? ¿Tengo que archivarlo físicamente o puede ser virtual? Excelente pregunta. Para ello, lo primero que tienen que revisar es que si en el acuerdo comercial firmado entre Perú y dicho país miembro ya se ha implementado el certificado de origen digital. Ejemplo, si se trata de los países miembros de la Alianza del Pacífico, no tiene necesidad de tener el documento impreso porque ya las ventanillas únicas de comercio exterior de Chile, Colombia, México y Perú están interconectadas. Si trata de los países de la Comunidad Andina, del mismo modo. ¿Ok? Entonces, es importante tomar esa previsión. En caso contrario, por un tema de prevención, es necesario contar con el documento todavía hasta que se implemente la posibilidad de la obtención de certificado de origen digital. Sí, sobre todo con Asia, ¿no? Específicamente con China, que siempre tiene errores sus certificados. ¿No? Entonces, digamos que sí, para quien nos lanzó la pregunta, si el acuerdo entre ambos países no implica un certificado de origen electrónico, por así llamarlo, si es que estoy utilizando bien el término, sí, tienes que archivar el certificado de origen. Así es.
mientras que pues ya se vuelve electrónico al 100%. Claro, si ya es con los países con los cuales ya tenemos el compromiso de emitirlo digitalmente, ya está vigente, ya no es necesario. Bueno, simplemente, en todo caso, lo que están haciendo unos operadores de comercio exterior es creando en su nube carpetas digitales por despacho, ¿no? Y ahí suben toda la información vinculada a cada despacho en el que han intervenido, ¿no? Y lo tienen como respaldo de sus operaciones contables o financieras. Pero en dicho caso, más allá de que esté escaneado, copia del original, tienen que tener físico, papel. ¿Para qué? Si ya el acuerdo ha permitido que sea digital. Ah, perdón. Estábamos hablando de los electrónicos. Okay, así es. Correcto. Sí, solamente ya Está sería bien, un archivo. Claro, es innecesario. Por favor, protege los bosques. No me estés talando más árboles. Estoy con usted, doctor. Ya. Medioambientalista. Así es. Bueno, creo que lanzamos una última pregunta, doctor. Ya, por favor. La más votada, la más votada. Una importación, el SADA tiene que regularizarse, por supuesto. ¿Por qué se aplica la multa al importador? ¿Hay alguna forma de que esa regularización sí lo realicemos nosotros? A ver, en el SADA, despacho de importación, la regularización es responsabilidad exclusiva del importador. Únicamente del importador, porque así lo establece el procedimiento DESPA PG01, el procedimiento de importación para el consumo. Siendo responsabilidad exclusiva del importador, la infracción por no regularizar oportunamente es atribuible únicamente al importador, otra vez aplicando el principio de legalidad en materia de infracciones y sanciones aduaneras establecidas en los artículos 188, 189, 190 de la Ley General de Aduanas. Excelente, doctor. Listo. A ver, permítame compartir una última parte de la exposición. A todos los asistentes, igual a través del chat se les ha enviado el link. Esta es una breve encuesta súper corta. 5 preguntas nada más. Eso nos va a permitir poder continuar buscando temas de interés, que ustedes realmente necesitan, que quieren, no sé, incrementar conocimiento sobre ello o absolver dudas o consultas relacionadas a ello. Así que nos agradeceríamos muchísimo en realidad que la puedan contestar. Es súper breve, no les va a quitar creo que ni un minuto. Yo hice la prueba, doy fe de eso. Así que, por favor, si podrían contestar la encuesta, nos ayudaría en demasía. Mientras que lo hacen, doctor Oyarse, nuevamente muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharlo y que pueda compartir su conocimiento con nosotros. Lo voy a seguir viendo por TikTok y seguramente vamos a seguir conversando para más adelante de repente poder repetir este tipo de exposiciones. Muchas gracias, Yuli, por la gentil invitación, por ser la anfitriona de este evento y agradezco nuevamente a todos los que nos siguen en esta transmisión por el vivo interés que vienen manifestando por estos temas vinculados al quehacer aduanero, que es nuestra pasión, nuestra especialización y nuestra razón de vivir. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente. Por favor, no olviden responder la encuesta.